Buenos días, mi nombre es Ana Virginia Gómez Rivero, soy estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua y el día de hoy les voy a presentar o hablar un poco sobre lo que sería el conductismo. Hablemos sobre los antecedentes que se van a estar presentando o mencionando alrededor o a lo largo de toda esta presentación. Empezando con John Braudus Watson, quien fue el fundador del conductismo, fue también un filósofo quien se empezó a interesar por la psicología, para luego convertirse en asistente instructor en psicología animal. Borjus Frederick Skinner fue un psicólogo estadounidense quien obtuvo sus títulos en la Universidad de Harvard y continuó sus investigaciones en laboratorios de biología. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso quien estudió medicina y química y amplió sus conocimientos en Alemania. Se especializó como fisiólogo intestinal y en el área del sistema circulatorio. Edward Lee Thorndike fue un psicólogo y pedagogo estadounidense y uno de los pioneros de la psicología del aprendizaje. Pero, ¿qué es el conductismo? El conductismo es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se da por un reflejo condicionado, es decir, es la relación entre respuesta y estímulo según las bases de Iván Pavlov, en donde se centra el estudio de la conducta observable para controlarla y predecir su objetivo. Es conseguir una conducta determinada ante los diferentes estímulos. Todo esto quiere decir que el conductismo es observar la conducta de un ser humano o de un animal, su comportamiento en general con respecto a los estímulos que se presenten, que sean estímulos incondicionados. El inicio del conductismo se dio por John Watson, quien fue un psicólogo importante para la época. Inauguró en 1913 con la publicación de su artículo Psicología vista por el conductista, toda la teoría, basándose en las bases experimentales de Iván Pavlov. Recordemos que Iván Pavlov para este momento ya estaba desarrollando su teoría del condicionamiento clásico, que veremos un poco más adelante. El conductismo se originó en el campo de la psicología, sin embargo ha tenido influencia tanto en la educación como en la sociología y la biología. Las características del conductismo son: 1. Las personas se influencian por los estímulos, es decir, nuestras respuestas o las respuestas de las personas como tal van a ser influenciadas por la actividad externa que se produzca. Esto es lo que intenta demostrar el conductismo. 2. Los estímulos generan respuestas y se relacionan. 3. Se aplica a la experimentación como método. Cabe destacar que en el conductismo, la base del conductismo es la experimentación y la prueba. 4. Se basa en el condicionamiento clásico, en la teoría de Iván Pavlov, y las conductas que son observables y productos de experiencias. Es decir, esto es un movimiento, el conductismo es un movimiento el cual se puede observar de manera objetiva, se puede decir que es objetivo. El condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un procedimiento de aprendizaje que se basa en la probabilidad de una respuesta determinada dependiendo de las consecuencias esperadas. Las bases del condicionamiento operante son el conductismo y el conductismo que nos lleva a los antecedentes que son Bruce Skinner, Iván Pavlov, John Watson y Edward Thorndike. El primero de estos efectuó la ley del efecto, el cual ayudó como instrumento de conducta y consecuencia. En un momento estaremos hablando más sobre ello. Diferencias entre el condicionamiento clásico y operante. El condicionamiento clásico se trata del aprendizaje por medio del estímulo, es decir, crear un estímulo para que se relacione a una respuesta. Y el operante se trata del aprendizaje sobre las consecuencias de una respuesta. Las leyes de Thorndike o la ley del efecto, como ya lo mencionábamos anteriormente, él menciona en 1911 que de las diferentes respuestas dichas en la misma situación, aquellas son acompañadas
o seguidas inmediatamente por la satisfacción para el animal, quedarán. Otras son inalterables, más firmemente conectadas con la situación, de forma que cuando vuelva a ocurrir tendrán más posibilidad de repetirse. Aquellas que son acompañadas o seguidas inmediatamente por la incomodidad para el animal tendrán otra consecuencia inalterable, debilitadas sus conexiones con la situación de forma tal que cuando mayor sea la satisfacción o la incomodidad, mayor será el fortalecimiento o debilitamiento del vínculo. Esto quiere decir que se puede plantear un ejemplo más real, un ejemplo más objetivo o subjetivo. Un ejemplo, cuando un estudiante se motiva o se esmera en sacar una buena calificación y no obtiene los resultados que quería, su actitud disminuye y esto quiere decir que la próxima vez que vaya a presentar un examen ya no tendrá la misma motivación o sentirá que la producción del pasado, una actividad pasada, pueda llegarle a afectar en el futuro. Es un condicionamiento y fue un estímulo que se produjo anteriormente. Ok, aquí se presenta la situación que se daba por la ley del efecto, que era Edward Ter Dick planteó esto, que encerrar a los animales en diferentes cajas y situar comida en el exterior producía actividades específicas por parte de los animales, actividades que les permitían escapar de la caja y obtener el alimento. Sin embargo, se registraron los diferentes comportamientos de los animales y sobre todo el tiempo que les tardaba en salir de la caja. Comprobó que la latencia para escapar era cada vez menor y representó estos datos en una curva de aprendizaje. Dichas curvas se caracterizaban por una disminución gradual del tiempo empleando en salir de la caja, que es mayor al principio del entrenamiento. Esto quiere decir que el estímulo va reduciendo su respuesta, su manera de responder. Esto llevando a la consecuencia de ir respondiendo poco a poco. Entre más fácil sea la situación, más la respuesta más positiva será. Sin embargo, como se pudo ver, el animal fue disminuyendo su interés y fue dejándolo. Esto quiere decir que la respuesta fue diferente ante cada estilo. Aprendizaje estímulo, aprendizaje sticker. Es una forma de aprendizaje en que la respuesta incondicionada es provocada por un estímulo incondicionado. Llega a ser producida por un estímulo que antes era neutro y ahora es un estímulo condicionado. Como se puede notar en la imagen presentada, las cosquillas son un estímulo que para una persona que ya tiene conocimientos sabe que si alguien se le acerca a hacerle cosquillas, lo más probable es que produzca una sensación de risa o una carcajada, etcétera, etcétera. Pero para un niño que no tiene conocimiento sobre estos, va a producir un estímulo incondicionado para luego convertirse en un estímulo condicionado, ya que sabe cuál es la respuesta ante dicho estímulo. Teoría cognitiva social del aprendizaje. Esta teoría la planteó Albert Bandura, que se trata de los refuerzos y observación de los procesos mentales internos por medio de la interacción social, más allá de lo conductista, y se basa en el ambiente y factores personales. Se empezó a desarrollar en los años 80. Albert Bandura tenía la teoría de que se podía estudiar el conductismo de manera experimental, pero según los estímulos que se presentaran de forma externa, mediando y relacionando la sociología. Conclusiones. Cabe decir que el conductismo es un movimiento de la psicología, por parte de la psicología, que se empezó a dar a través de las diferentes experimentaciones por parte de Iván Pavlov. Esto quiere decir que es un movimiento empírico y experimental, totalmente experimental, el cual dio como resultado la afirmación de ciertas teorías o hipótesis que dentro de la psicología estaban. ¿Qué quiere decir? Que se le dieron respuestas a ciertas disyuntivas con respecto al comportamiento humano.
el conductismo es muy importante hoy en día, ya que es una manera de relacionarnos y investigar un poco más sobre el comportamiento y la conducta humana. Sin nada más que decir, muchísimas gracias.